Ante el silencio oficial, la conspiración es la mejor respuesta. Las expediciones a las zonas más frías del planeta, como los polos, y en especial el Antártico, contaron con grandes hombres para realizarlas. La historia se encargó de recordarlos y homenajearlos para la posteridad, aunque a veces solo sepamos superficialmente sobre ellos, donde la mayoría ni siquiera se enteran alguna vez de que hayan existido. Y no solo eso. Si las hazañas que lograron fueron increíbles, en la conquista de un lugar inhóspito e inhumano, las que nunca llegaron al oído del mundo fueron aún mejores. Pero de esas nadie habla, hasta que surgen historias fantásticas, algunas de dudosa procedencia, pero asombrosas, que muchos dicen que nunca pasaron. Aunque algunos de estos pioneros, los que sobrevivieron, dejaron entrever en sus charlas con la prensa datos que pueden orientarnos, y otros dicen que el lugar más allá de los polos, como afirmaba el almirante Richard Byrd, está aún esperándonos. Y las preguntas abundan. ¿Hubo una civilización de la que aún no tenemos constancia? ¿Existirían restos de ella bajo los eternos hielos del Polo Sur, aguardando ser descubiertos? Ya lo hicieron, y de ser así, ¿por qué no lo muestran al público? Según afirman, aún no estamos preparados. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tipo de tecnología poseían? ¿Una avanzadísima civilización humana o extraterrestre? ¿Que fue extinta? ¿O se fueron a otra parte? ¿Y sus restos quedaron como prueba? ¿Inicios tal vez de aquellos primeros seres vivos inteligentes del planeta Tierra? Nuevamente, hoy daremos cuenta de ello, para sorpresa de muchos. Misterios de la Antártida, segunda parte. La civilización descubierta por Scott antes de morir. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Nacido en Plymouth, Reino Unido, el 6 de junio de 1868 y fallecido el 29 de marzo de 1912 en la barrera de Hielo Ross en la Antártida, Robert Falcon Scott fue un oficial de la Marina Real Británica y explorador que lideró dos expediciones a la Antártida, la expedición Discovery entre 1901 y 1904 y la malograda expedición Terra Nova de 1910 a 1913. La cual ocupará una parte de nuestra atención por todas las incógnitas y dudas que dejó, el motivo por el cual todos los integrantes, incluido el mismo Scott, murieron al regreso, y el material fotográfico que recientemente fue publicado en redes sociales de la superficie del Reef Front Surface del antiguo continente prohibido, halladas y registradas supuestamente por el explorador inglés y su equipo en su última acometida. ¿Qué es lo que les pasó? ¿Qué es lo que vieron antes? ¿Quedaron registros? Oficialmente sabemos que en la primera expedición George Scott estableció un nuevo récord llegando hasta la latitud 82 grados sur y descubrió la meseta antártica, en la que se encuentra el Polo Sur. En la segunda aventura, Scott lideró una partida de 5 hombres que alcanzó el Polo Sur el 17 de enero de 1912. Algo más de un mes después que la expedición Amundsen. Al encontrarse con los noruegos de Roald Amundsen, la angustia de Scott ante este hecho quedó reflejada en su diario. Lo peor ha sucedido. Todos los sueños del día se han evaporado. Dios mío, este lugar es horrible, escribió. El desmoralizado grupo de exploradores comenzó el viaje de retorno de 1.300 kilómetros el día 19 de enero de 1912. Al día siguiente, Scott escribió: me temo que el viaje de regreso va a ser terriblemente agotador y monótono. Durante la vuelta desde el polo, un encuentro planificado con equipos de apoyo con perros de trineo procedentes del campamento base no llegó a producirse, a pesar de las instrucciones por escrito de Scott, por lo que a una distancia de 261 kilómetros de su base en la península de Hood Point y a solo 20 kilómetros del siguiente depósito de suministros, Scott y sus compañeros murieron. Cuando se hallaron sus cuerpos, estaban en posesión de los primeros fósiles antárticos que se han descubierto, correspondientes al árbol Glossopteris, lo cual probaba que la Antártida estuvo alguna vez poblada de bosques y unida a otros continentes. ¿Pero fue lo único que hallaron?
En el año 2022 comenzaron a circular en varias plataformas web de marcadores sociales y agregador de noticias fotografías de lo que supuestamente la expedición de Scott halló en la Antártida en 1912, mostrando en ellas, algunas en suelo semicongelado y en otros no, pirámides escalonadas, estructuras, formas, construcciones, estatuas, pequeñas y enormes, de personas con apariencia humana, seres barbados, junto a artefactos y tumbas extrañas en plena zona de la Antártida. ¿O sería, más allá de ella, como lo dijo en su momento Richard Beer, ruinas de una antigua civilización desconocida que pobló esa zona en épocas pretéritas? Pero hagamos memoria. Si nos atenemos a los datos ofrecidos en su libro Los Payos y los Vere, del investigador y escritor damasquino Alexandre Eleazar, del cual también hemos hablado en este canal, denominado por él el golpe, la caída de un enorme meteorito sobre el planeta, que ocurrió en una época poblada por civilizaciones avanzadas que fueron víctimas del cambio radical que éste produjo sobre la Tierra, dejando en un instante a pueblos enteros bajo el agua, el famoso diluvio universal o la epopeya de Gilgamesh, y bajo el hielo a otras. Pruebas científicas lo confirmarían posteriormente, con el descubrimiento de animales como el mamut, donde encontraron alimentos dentro de ellos sin digerir, lo que demuestra la rapidez con lo que sucedió ese cambio climático extremo, instantáneo. El mismo Eleazar lo reafirma en su libro, diciendo que una de esas civilizaciones quedó cubierta por el hielo en la zona sur del planeta, hoy la Antártida. La operación Icebridge de la NASA para monitorear los cambios en el hielo polar en uno de sus vuelos descubriría una estructura anómala, aparentemente rocosa semienterrada en la Antártida, de 300 metros de largo, paredes, murallas o torres de 10 metros de altura y de entre 30 y 50 metros de ancho. ¿Prueba definitiva de un asentamiento humano en el pasado en la Antártida? Recientemente datos ofrecidos también por el Fórmula 1 de los satélites artificiales, el GOSE de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, descubrió estructuras bajo los cielos de la Antártida, mostrando y confirmando al mismo tiempo la unión de este continente sudamericano bajo las aguas y el hielo con la plataforma continental bajo el Polo Sur, restos del desaparecido supercontinente Gondwana, lo cual concuerda perfectamente con la teoría de que en esa zona hoy congelada del mundo hubo un clima muy distinto, benigno, habitado por otras civilizaciones aún no registradas por la historia, la cual encajaría con los datos del que hoy estamos hablando y mostrando. Este año, distintas páginas de internet que supuestamente verifican hechos de la historia en el mundo y si estos son reales o no, citando fuentes como el Instituto de Investigación Polar Scott de la Universidad de Cambridge, diciendo que en los archivos oficiales estas imágenes que estamos viendo no se encuentran, pero no dicen que no existen, y solo pueden hallarse cosas como encuentros con la vida silvestre o los campamentos, afirma la institución y la página propia. Incluso la DPA, la Deutsche Presseagentur, la agencia alemana de noticias y una de las mayores del mundo, niegan de su existencia, sugiriendo que en las imágenes mostradas hay fallas y que fueron creadas por EA, inteligencia artificial. Pero todos sabemos que de existir las fotografías hasta hace poco secretas de George Scott, por más reales que hubiesen sido o que sean, difícilmente se lleguen a mostrar al común de la gente, a sabiendas del revuelo que esto causaría. Así lo ha sido siempre y por lo visto seguirá siéndolo, para beneficio de pocos e ignorancia de todos. La pregunta es, ¿a quién creeremos? ¿A aquellos que siguen mostrándonos lo que les conviene económicamente en un mundo geopolíticamente manejando las masas y la población en general, o a una minoría, pero en crecimiento, de insiders arriesgados que siguen apostando a la apertura mental de un mundo ciego ante el manejo de la información tanto científica y económica, haciendo un mal uso de ella para una élite cada vez más en decadencia? Solo el tiempo nos dirá si elegimos el mejor camino a la verdad. Hoy volvimos a romper el esquema que nos han impuesto ciertos sectores que manejan la información a su antojo, obligados, tal vez, por el cansancio de tanto ocultamiento o desvío de la información real, o simplemente por el desinterés de estos temas que tienen algunos. Pero no decaemos, al contrario, insistimos, porque merecemos saber la verdad, aquella que cuesta tanto conseguir.
y la cual nos hemos empeñado en divulgar. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.